Bueno, el profesor Rafael Ledesma Díaz es máster en Historia Aplicada con énfasis en Historia Agraria. La tesis de maestría tuvo una mención honorífica summa cum laude. Él es doctor en Historia por el Colegio de México. Sus campos de especialidad son Historia Agraria y Regional de Costa Rica en el siglo XX, Historia Económica de Honduras en el siglo XIX y XX. Actualmente él se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales. Algunas de sus publicaciones son Reconstrucción de series del valor del comercio exterior de Honduras entre 1880 y 1930 en la revista de Historia Económica Journal of Iberian and Latin American Economic History en marzo del 2018. En coautoría con Yolanda Zúñiga Arias, Las amenazas naturales en Costa Rica, abordaje desde la enseñanza a los estudios sociales y educación cívica. Esto se publicó en la revista Perspectivas en diciembre del 2013 y en coautoría con Wilson Picado y Roberto Granados, Territorio de Coyotes, Agroecosistemas y Cambio Tecnológico en una región cafetalera de Costa Rica. Y esta publicación está en la revista 5960 del 2009. Entonces, con esta breve presentación, les dejo al profesor Rafa. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a la Asociación de Estudiantes de Estudios Sociales e Historia por haberme hecho la cordial invitación a conversar con ustedes un poco sobre literatura, bibliografía, ¿verdad? Histórica, desarrollo profesional en torno a la lectura. Estoy realmente muy complacido de empezar la semana con una charla así. No siempre uno empieza una semana con momentos tan bonitos como este, así que les agradezco esta invitación. Bueno, yo preparé una presentación, entonces voy a compartir la pantalla. Si me dan, sí. Sí, nada más que por el tipo de cuenta que tenemos, voy a pasarle como el host para que pueda compartir. Ok, está bien. Entonces, listo. ¿Me confirman si la pueden ver? Sí. Sí. Okay. Sí se ve, profe. Gracias. Bueno, yo puse como título Formas de lectura académica y desarrollo profesional porque van de la mano, van de la mano, pero también la lectura es algo que va más allá del desarrollo profesional. También tiene que ser un hábito, un hobby, ¿verdad? Va más allá del desarrollo profesional. Aquí vamos a centrarnos en el desarrollo profesional, pero tomemos en cuenta que es algo que va más allá del mero desarrollo profesional. Y más o menos organicé la conferencia en estas partes. Primero voy a hablarles un poco de las fuentes documentales, pensándolo más que todo desde el punto de vista de un historiador, ¿verdad? Donde ahí entra la bibliografía, por supuesto. Después les voy a hablar de la bibliografía en investigación histórica y en la enseñanza, algunas recomendaciones, ideas que hay sobre la consulta bibliográfica en estos ámbitos. Técnicas de identificación y referencias bibliográficas. Importante tener presente un poquitito cómo hacemos las lecturas de los libros. Textos académicos y narrativa literaria. Es como la parte final. En algunos casos yo voy a poner ejemplos de cómo los libros llevan cierta secuencia en cuanto a los debates, ¿verdad? Para resaltar más que todo la importancia que tiene estar conociendo, leyendo constantemente para actualizarse en temáticas, en enfoques, ¿verdad? Y voy a poner algunos ejemplos que son los que yo más conozco de obras historiográficas que se montaron sobre argumentos previos para cuestionar o para complementar. Esto para ejemplificar un poco el debate historiográfico y por qué es importante estar haciendo lecturas constantes de las últimas investigaciones.
Y también vamos a hablar un poco de la narrativa literaria, principalmente la novela histórica, y de los aportes que tiene o no para el análisis histórico, desde ópticas distintas. Bueno, eh, lo primero que podemos tomar en cuenta acá es que la información que usamos por lo general en la investigación histórica y que los estudiantes de estudios sociales y educación cívica también la conocen, ¿verdad? Se ubica se organiza en diferentes ámbitos, ¿verdad? Los libros por lo general van a estar en bibliotecas. Ahora, dentro de las bibliotecas están las hemerotecas, que una hemeroteca lo que hace es guardar, custodiar publicaciones periódicas, principalmente periódicos, revistas, ¿verdad? También tenemos los archivos históricos, que es donde se custodian fuentes primarias para la investigación. Un archivo histórico no es lo mismo que una biblioteca. Ahora, pueden haber bibliotecas que custodien fuentes primarias. También las hemerotecas. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una investigación sobre el voto femenino en Costa Rica y quiero revisar la opinión que había en la prensa o en ciertos periódicos sobre el voto femenino, me voy a la Hemeroteca Nacional, que está ubicada en la Biblioteca Nacional, y consulto los periódicos, y esos periódicos son fuentes primarias. Por lo tanto, las fuentes primarias no necesariamente van a estar en archivos históricos, pero por lo general el archivo histórico se piensa en el custodio de las fuentes primarias. Y como se pensaba tradicionalmente, el custodio de la memoria nacional. Esto bajo un esquema de construcción del Estado. También tenemos las cartotecas. Aquí en Costa Rica no hay mucha tradición en esto, ¿verdad? Pero están las cartotecas que se dedican a guardar mapas históricos. Un ejemplo de una cartoteca es la que tiene el Museo Naval de Madrid. En España, en Madrid, hay un museo que se llama el Museo Naval, que guarda una gran cantidad de mapas históricos del proceso de la conquista de América. Y ellos tienen grandes cartotecas, consultan los investigadores. Entonces es un museo que, además de tener exhibiciones muy interesantes de navegación, de la historia de la navegación, tiene también espacios para consultar mapas, cartotecas. Otro tipo de registro interesante es las fonotecas, ¿verdad? Que registros musicales y sonoros, más que todo audios, ¿verdad? Y tienen una serie de aparatos para reproducir eh, sonidos musicales que están en soportes diferentes, ¿verdad? También yo incluí la galería, para los que les gusta hacer historia del arte. La galería también es un espacio para custodiar, en este caso, pinturas, obras de arte y también fotografías. Y en la era más contemporánea tenemos los repositorios que son recursos digitales, grandes repositorios de documentos que hoy en día son de acceso abierto, donde podemos encontrar información de distinta índole. Entonces esto como que engloba a nivel general todas las fuentes documentales que tanto estudiantes de estudios sociales como historiadores e historiadoras o que están formándose en esas carreras pueden consultar, ¿verdad? Tomando en cuenta que en ambas carreras siempre debe de existir la curiosidad por conocer fuentes de diversa índole. Ahora bien, lo que son los libros, por lo general se custodian en bibliotecas, ¿verdad? Bibliotecas. Y en Costa Rica tenemos importantes bibliotecas para la investigación, las bibliotecas de las universidades públicas, la Biblioteca Nacional y también bibliotecas de instituciones del gobierno central, así como la Biblioteca de la Asamblea Legislativa. Son referentes importantes para la investigación histórica.
El Banco Central tiene bibliotecas, los ministerios también solían tener bibliotecas, no sé cómo estará la situación ahora, y las universidades. Bueno, hablemos ahora de la bibliografía en la investigación histórica y en la docencia. Bueno, tanto un docente como un investigadora en historia, es importante que estén leyendo. Es importante que se estén empapando un poquitito de las últimas publicaciones que hay sobre un tema para de esa manera hacer un balance sobre el estado del conocimiento, algo que en investigación se llama estado de la cuestión, que a veces es difícil hacer, ¿verdad? Recientemente varios estudiantes me han preguntado que cómo se hace un estado de la cuestión. Bueno, no hay una fórmula, eso ya se da a través del desarrollo de la práctica. Pero en el fondo es un estado del conocimiento para decir, bueno, ¿cómo está el conocimiento sobre un tema? En el contexto del Bicentenario, se han hecho publicaciones y se van a hacer próximamente publicaciones sobre historia de Costa Rica que yo creo que van a permitir muy bien tener un balance sobre cómo está la investigación histórica más reciente en el país. Por eso es importante la lectura. Y uno de esos ámbitos importantes dentro del estado del conocimiento es el debate historiográfico. También nos permite conocer cuáles son las últimas interpretaciones sobre un tema, qué es lo que se ha descubierto recientemente, y de esa manera hacernos una pregunta. ¿Son novedosas esas interpretaciones? Pues déjenme decirle que no siempre son muy novedosas. No siempre, aunque se publique un último libro sobre un tema, resulta que el libro termina siendo novedoso. A veces no pasa eso. A veces el libro se plantea como algo novedoso, algo que ya autores muchos años atrás habían expuesto. ¿Por qué? Porque posiblemente ese autor no hizo un buen estado de la cuestión, no revisó muy bien las obras o no revisó otras obras, y por eso viene aquí la esencia crítica de hacer este ejercicio. Esas últimas interpretaciones son realmente novedosas, aunque se hayan publicado y aunque sean las últimas, a veces no son o no resultan ser tan novedosas. Es un ejercicio crítico, constante, individual y colectivo. El acto de leer, de estarme actualizando con la bibliografía, sea docente, sea investigador, es un ejercicio crítico. Cuando yo quiero preguntarme, ¿son novedosas las últimas interpretaciones sobre un tema? Ahí estoy haciendo un ejercicio crítico. Tiene que ser constante para estarme empapando sobre los debates, sobre los aportes que se hacen. Es individual, como todo trabajo intelectual, y como todo trabajo intelectual o ejercicio intelectual también es colectivo, porque después yo puedo intercambiar criterios con otras personas, con investigadores o con mis estudiantes, que es algo muy interesante de la docencia. Muchas veces los estudiantes le preguntan a uno, profe, recomiéndeme tal libro o quiero conocer más sobre este tema. Y ahí es donde viene un ejercicio colectivo también, ¿verdad? Por eso la lectura da para mucho, da para cultivarse uno y también para generar una cultura académica con estudiantes y con personas del mismo gremio. La biblioteca personal dice mucho del investigador y del docente. Yo recomiendo que tengan ustedes, que se vayan haciendo una biblioteca personal que refleje un poco sus intereses intelectuales, ¿verdad? Esto habla mucho. Hace poco me comentaba un profesor con mucha trayectoria en este país que una vez fue a la casa de una persona que daba clases, y lo que más le llamó la atención es que no vio ni un solo libro en esa casa. Ni un solo libro. Y a él le sorprendió, ¿verdad? Por eso la biblioteca personal dice mucho de la persona, ¿verdad? Dice mucho del investigador, del docente.
armen una biblioteca personal que se va haciendo con los años, ¿verdad? No tienen que tener muchos libros, sino libros que a ustedes les llame la atención. No conviertan la biblioteca personal tampoco en un adorno, nada más para que vean que leer, no, eso no tiene ningún sentido. La biblioteca es para usarla, los libros son para usarlos, para que se desgasten usándolos, ¿verdad? No para tenerlos como adorno, ¿verdad? Recuerdo una vez que fui, me disculpe que hablen de experiencias personales, pero me parece a mí que el espacio también es para esto, ¿verdad? En una ocasión recuerdo haber ido a una clínica estética, ¿verdad? Por un trámite que estaba acompañando a una persona. Y nunca se me olvida que en la sala para entrar a la espera, ¿verdad? Tenían el Atlas Histórico de Centroamérica, ¿verdad? De Caroline Hall y de Héctor Pérez Brignoli. Y me llamó mucho la atención porque dije, bueno, tienen al menos pusieron como para que la gente revise algo mientras es atendida, una obra muy buena, el Atlas Histórico de Centroamérica. Y eso me llamó mucho la atención. En otros espacios he visto que tienen libros muy buenos, pero es más como un adorno y no para un uso. Ustedes no tengan una biblioteca como un adorno, tengan una biblioteca para darle el uso que se necesita, ¿verdad? El uso que amerita una biblioteca. El acto de recomendado, ¿no? Una obra también es muy interesante. A veces los estudiantes le van a preguntar a ustedes, ¿conozco este libro? ¿Me lo recomienda o no? ¿Verdad? Lo mismo pasa con la crítica literaria. Los críticos literarios, ¿verdad? Emiten criterios sobre una obra literaria. Por eso digo que este es un acto de individual y colectivo, ¿verdad? Recomendado no un libro. Decirle a una persona, mira, te recomiendo este o este no, mejor este otro. Eso es interactuar con las personas, es cultura académica. El punto de intercambio con los estudiantes y demás investigadores, que es un poco lo que yo les venía exponiendo, ¿verdad? Y aquí quisiera pasar con algunos ejemplos donde quiero que ustedes vean un poco reflejado todo esto que les acabo de presentar en esta diapositiva, ¿verdad? Y ese es un debate historiográfico muy importante que tuvo lugar en España a mediados del siglo XX y que yo creo que ejemplifica bien todos los puntos que hemos estado viendo en esta conversación, ¿verdad? Tal vez ya algunos estudiantes conocen este debate porque o lo han leído o yo se los comenté brevemente en clase. En 1954, un historiador, Américo Castro, en España, publicó un libro titulado La realidad histórica de España. En realidad ese libro es es como una obra donde profundiza más en ciertos temas que ya había plasmado en la obra España en su historia, que publicó en 1948. Y Américo Castro en este libro acuña dos nuevos términos, la morada vital y la vividura, ¿verdad? Basándose en fuentes literarias, principalmente en fuentes literarias. Y llega a la conclusión de que era la singularidad de la Edad Media española y en concreto las vivencias de los cristianos como casta frente a otras castas, moros y judíos, lo que había configurado el carácter diferenciador de lo español, es decir, su esencia. La vividura hispánica. Y esta tesis la refuerza en este libro, La realidad histórica de España, donde plantea la polémica hipótesis de que los visigodos no eran españoles. Este era un debate sobre la identidad de lo español. ¿Verdad? En el fondo era un debate sobre qué es lo español, ¿verdad? Y Américo Castro pues expone este libro y si ustedes leen este libro, pues van a conocer un poco todo este argumento, donde además él le da espacio
a la cultura musulmana como un agente que moldeó o ayudó a moldear la identidad española. Pero pronto vino una réplica a este libro. Y esa réplica es el libro de Claudio Sánchez Albornoz, España, un enigma histórico, publicado en 1956. Y en este libro, Albornoz rechaza el concepto de la historia de Castro, a quien acusa de caer en generalizaciones fáciles, simplistas, y además insta a que hay que investigar sobre el tema usando otras fuentes, no solo fuentes literarias, que fue la mayor parte de fuentes que consultó Américo Castro. Y además, Claudio Sánchez Albornoz cuestiona el alcance que le da Américo Castro a la cultura musulmana, a esos 8 siglos de presencia musulmana en España, como un agente importante en la formación de la identidad española. Américo Castro dice que en realidad el aporte del Islam no es tan grande como el que plantea Américo Castro en la formación de la identidad española. ¿Y por qué? Porque dice que los musulmanes que entran a la península ibérica no estaban del todo islamizados cuando llegaron a la península ibérica. Y este debate llegó a los círculos políticos, a la opinión pública. ¿Qué tanto le debía España al mundo musulmán en términos muy generales? Y es un debate interesante. ¿Y qué pasa? Bueno, reflejemos un poco esto con lo que les acabo de decir. Un estudiante que le piden a ustedes, qué sé yo, un libro sobre historia de España, fácilmente se les puede recomendar el de Américo Castro o el de Claudio Sánchez Albornoz, y al mismo tiempo se le recomienda uno u otro para que tengan las dos visiones de la historia de España, desde esta óptica, ¿verdad? También vean cómo el debate se da. Un libro plantea una exposición muy lúcida, como la de Américo Castro, sobre el origen de la identidad española, y después viene otro libro que cuestiona esa interpretación, al punto que llega incluso a decir que hay que usar más fuentes y no quedarme solo con fuentes literarias para argumentar sobre la identidad, el origen de la identidad de lo que se llama español, ¿verdad? Entonces aquí vemos un ejemplo de ese debate historiográfico, ¿verdad? Y ese fue uno de los grandes debates historiográficos que hubo en España en el siglo XX. Bueno, les pongo ahora otro ejemplo, otro debate historiográfico interesante, para que ustedes vean un poco ese complemento entre obras, etcétera. Este tiene que ver con la historia cíclica de los precios en sociedades agrarias de antiguo régimen. Vamos a ver, en 1962 se publica un libro de Ernest Labruz, ya varios de ustedes lo ubican, ¿verdad? Uno de los grandes historiadores económicos de los precios, que tuvo mucha influencia en Braudel con esta idea de la estructura del largo plazo. Publica este libro, ya había publicado otro sobre precios, desde los 30 ya publicó un libro sobre los precios de los granos en Francia, pero publica este que se llama Fluctuaciones Económicas e Historia Social, 1962. Y hay un libro que a mí me ha gustado mucho, siempre lo leo, es un libro al cual le tengo un gran aprecio, porque lo leí desde que estudiaba historia, que es el de Enrique Florescano, que se llama Precios del maíz y crisis agrícolas en México, publicado en 1969. ¿Qué relación hay entre los dos libros? Que aquí vemos claramente en el caso de Enrique Florescano, el intento por recopilar y publicar grandes series de precios de granos para un caso latinoamericano. Labruz lo había hecho para Francia, estudiando la historia cíclica de los precios.
Y años después vemos ya en América Latina un primer intento por tomar un modelo parecido al de Ernest Labruz y decir, bueno, ¿cómo aplico yo ese modelo de historia de precios para una economía agraria colonial de América? Y eso es lo que hace Florescano con su libro Precios del Maíz y Crisis Agrícola en México, publicada en 1969. Por lo tanto, son dos obras que se interconectan entre sí, ¿verdad? Y esto es conocer, ¿verdad? Historiografía, no es solo conocer historia de los precios, sino es conocer historiografía porque estoy viendo un ejercicio por aplicar un modelo europeo a un caso latinoamericano. Que a fin de cuentas fue lo que plantea o lo que hizo Enrique Florescano con estos precios del maíz. Que bajo este esquema de ciclos, ¿verdad? Depresión, contracción, recuperación. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de ciclos de los precios de Ernest Labruz en la obra que les mencioné, donde hay picos, caídas, ¿verdad? Es un ciclo, es un movimiento cíclico. Ernest Labruz introdujo esta idea del ciclo para superar un poco la idea de que la historia se centraba en hechos particulares, sino que hay que ver ciclos para ver en el tiempo cómo se desarrolla un ciclo, en la larga duración, en el tiempo que avanza muy poco. Y aquí está el ejemplo de los ciclos de los precios que hace Ernest Labruz. Y vean la aplicación de eso para el caso latinoamericano, ¿verdad? Donde tenemos un gráfico del libro de Florescano, donde está el precio del maíz con el precio del trigo en Francia, tomando el referente de Ernest Labruz. ¿Cómo se comportaba el precio del maíz en Nueva España con el precio del trigo en Francia en periodos parecidos de economías agrícolas que llamaban antes de antiguo régimen? Ven, entonces, jóvenes, esto es lo importante de leer. Es lo importante de leer. Si yo leo el libro de Florescano, tengo que leer a Labruz para conocer por qué Florescano hizo eso. Y si leo el libro de Labruz, tengo que leer el libro de Florescano para ver cómo se aplicó ese modelo de precios cíclicos de granos en una economía ya no europea, sino latinoamericana. Igual de antiguo régimen, en una sociedad agraria, sujeta a plagas, a inclemencias del clima, a una serie de cuestiones propias de estas economías que llamaban antes de antiguo régimen. Van viendo los ejemplos, ¿verdad? Cómo un libro complementa a otro. Ese es el ejercicio que ustedes tienen que hacer, ¿verdad? Que yo recomiendo que hagan. Esto con textos académicos. Veamos otro ejemplo, ¿verdad? Disculpe que sean tal vez de historia económica, pero son con los que me siento en más propiedad de exponerles, pero voy a tratar de ser lo más claro con este ejemplo. Vean este caso, el libro de Rostov, Las etapas del crecimiento económico. Rostov lo que hace en este libro es decir que toda economía tiene que pasar por una serie de etapas para llegar al crecimiento económico, como llegaron muchos países de Europa Occidental y Estados Unidos. Entonces dice, bueno, es que estos países llegaron a ser desarrollados o a tener crecimiento económico, perdón, porque pasaron por etapas. Pasaron por diferentes etapas. Y Rostov le llama a este libro de su autoría, Las etapas del crecimiento económico, un manifiesto no comunista, como una forma de alejarse un poco de las transiciones que planteaba el materialismo histórico. Bueno, y publica este libro, Las etapas del crecimiento económico. Este libro se publica en 1960. Y en ese libro, Rostov dice que lo que permitió el despegue del crecimiento sostenido de muchos países de Europa Occidental fueron los ferrocarriles. Fueron los ferrocarriles. Él dice que fueron los ferrocarriles, esas máquinas nuevas que asustaban a tanta gente porque tiraban vapor por todo lado, hacían un ruido ensordecedor. Decía que
El despegue, el take-off, ¿verdad? Fue del crecimiento sostenido fueron los ferrocarriles. Sin ferrocarriles posiblemente ese crecimiento no se hubiera dado. Pero viene después un libro publicado por un economista que hacía historia económica, por Fogel, donde él pone en duda los alcances del ferrocarril que había planteado Rostov en las etapas del crecimiento económico. Y publica este libro en 1964, Ferrocarriles y Crecimiento Económico Americano, Ensayos de Econometría Histórica. Es un libro muy matemático, donde él crea la categoría de ahorro social y bajo un escenario contrafactual se da cuenta que el aporte del ferrocarril al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, por ejemplo, para 1890 era solo del 9%. Es decir, no era el elemento que permitió ese despegue del crecimiento económico. ¿Y cómo hace Fogel esto? Bajo un escenario contrafactual. Dice, bueno, partamos del hecho de que no existieron ferrocarriles, que en su lugar muchas mercancías se movían a través de canales navegables. Quitemos el ferrocarril y vemos entonces, quitando el ferrocarril, cuál hubiera sido el impacto en el Producto Interno Bruto. Y fue solo del 9%. A eso se le llama el ahorro social. Perdón, el escenario contrafactual, ¿verdad? Partir del hecho de que no existió el ferrocarril, aunque sí existió el ferrocarril. Pero en el fondo lo que hace Fogel es cuestionar las etapas del crecimiento económico. Porque claramente dice, no, es que el ferrocarril no fue tampoco la gran panacea en cuanto al crecimiento económico. Y bueno, ¿qué pasa en América Latina? Pues hay investigadores que leen a Rostov, que leyeron a Fogel, que conocían ya la metodología para calcular el ahorro social y dicen, bueno, apliquemos ese modelo a una economía americana. Y es ahí donde sale el libro, por ejemplo, uno de los tantos que se hicieron, de Cotswold, el impacto económico de los ferrocarriles en el porfiriato, en México, crecimiento y desarrollo. Y este libro es muy interesante porque Fogel, aplicando el modelo del ahorro social, se da cuenta que en México, en 1910, el aporte del ferrocarril fue entre un 25 y un 39% del PIB. Es decir, Fogel, Cotswold lo que hace es cuestionar la baja contribución del ferrocarril que había planteado Fogel. Entonces, aquí ustedes tienen, jóvenes, una secuencia de un debate historiográfico muy interesante, de los grandes que hubo en historia económica, donde vemos primero a Fogel cuestionando a Rostov y después un trabajo de Cotswold cuestionando los alcances de Fogel, porque dice que en el caso de México no había alternativas eficientes al ferrocarril. Fogel quita el ferrocarril en Estados Unidos del escenario en su ejercicio contrafactual porque habían ríos navegables. Pero en un país donde no hay ríos navegables, donde no se pueda sustituir el ferrocarril por otro medio, en ese escenario contrafactual, Fogel corrobora que el aporte del ferrocarril era muy elevado, más elevado que el modesto aporte que había planteado Fogel para cuestionar las tesis de Rostov. Bueno, jóvenes, disculpen tal vez que me haya metido en estos temas, pero lo que quiero que vean acá es eso. Vean la importancia de leer. Una persona que leyó a Rostov, después se pudo haber cultivado con Fogel para conocer un punto de vista distinto al de Rostov, y después pudo haber leído a Cotswold para conocer un punto de vista distinto al de Fogel. Y esto es un trabajo que, vean, aquí tomó casi 15 años, ¿verdad? Estarse actualizando. Entonces, una persona que le pregunte a usted, profe, un libro clásico sobre ferrocarriles, uno los puede poner a leer a Fogel, pero al mismo tiempo hay que invitar a esa persona a que lea a Rostov y a que lea a Cotswold para que conozca diferentes ángulos de aproximación. Por eso es importante la lectura, estar viendo cómo se avanza en el conocimiento, qué nuevos aportes se hace, qué se cuestiona de otros lugares comunes que hay en la historiografía.
Este punto es importante que ustedes tengan presente a la hora de buscar información bibliográfica, de leer, las técnicas de identificación y referencias bibliográficas. Lo más común que hacemos los estudiantes cuando estudiamos historia, etcétera, es buscar fuentes bibliográficas en bibliotecas, donde por lo general hay una descripción bibliográfica normalizada internacional, que es el ISBD, donde viene una ficha de catalográfica, que ustedes ahí tienen toda la información del libro que necesiten. Autor, título, publicación, colección, notas, temas, asignaturas, en qué parte de la biblioteca se puede consultar. También hay diversas maneras en que la bibliografía que nos interese consultar se clasifica. Está el catálogo por autores, donde viene ordenado alfabéticamente por apellido, y el catálogo de materias según la CDU, la clasificación decimal universal, que es una clasificación inventada en Estados Unidos, donde toda la materia del conocimiento se divide en 10 grandes materias, y esas materias se van dividiendo en otras, ¿verdad? Es una clasificación bastante escalonada. Así es como por lo general están organizados los libros en las bibliotecas, ¿verdad? Bajo este CDU y el ISBD. En las hemerotecas, donde están las publicaciones seriales, ¿verdad? Se suele organizar en orden alfabético según el título o cabecera del periódico o revista. Y bueno, ¿qué hacemos con con todos estos libros cuando los consultamos, cuando los sacamos de una biblioteca? Lo que yo sugiero que siempre hagan es el fichero, ¿verdad? Un fichero es tomar una ficha, puede ser física o puede ser digital en la computadora de ustedes, poner los datos que les dé el USB de la biblioteca donde van a consultar el libro, o si ustedes compraron el libro, pongan esos datos en su ficha. Y lo ideal es que hagan una ficha de lectura. Una ficha de lectura abarca un resumen general de temas y contenidos, donde pueden poner ustedes citas textuales y opiniones propias de interés sobre el libro. Entonces, después de poner los datos básicos del libro, hagan una ficha de lectura. Si alguien en algún momento está interesado en comenzar a hacer este ejercicio, si es que no lo han hecho, yo con mucho gusto les puedo dar orientación a partir de experiencias propias sobre hacer estas fichas. Y van guardando las fichas. Pueden ser físicas, hay ficheros que venden en las librerías, donde hay fichas de cierto tamaño y ustedes escriben a mano, o puede ser hasta digital. Pero el libro que ustedes consulten, háganle una ficha, escriban, no solo lean ese libro, sino que también hagan la ficha, escriban, emitan un criterio, y esa es una memoria que les va quedando a ustedes, ¿verdad? Que se va acumulando con el tiempo, que en algún momento pueden hacer uso de ella. Ah, mira, recuerdo un libro que leí hace unos años y tengo una ficha sobre ese libro. Y qué bonito es ir a la ficha y buscar. Ustedes escribieron hace 5 años, ¿verdad? Eso es muy importante. Y en esas fichas pueden poner citas textuales del libro, pueden emitir su opinión. Me parece que este argumento no es convincente o sí es convincente. Y la otra lectura, esto es para textos académicos, para el desarrollo profesional, pero también está la lectura más autodidacta. Un libro que ustedes ven en la librería que les llame la atención o en la biblioteca y deciden sacarlo, puede ser una novela, cuento, poesía, un libro de historia, y lo pueden leer sin necesidad de hacer la ficha, por puro ejercicio autodidacta. Igual siempre van a cultivar conocimientos, siempre van a cultivar el hábito de la lectura, que es muy importante. Toda persona que estudia una carrera tiene que desarrollar, sea cual sea la carrera, el hábito de la lectura, el hábito constante de la lectura, sea ya para fines de investigación o docencia o también para fines solo autodidactas.
¿verdad? O por hobby. También pueden tomar cualquier libro, leerlo sin necesidad de hacer una ficha, ¿verdad? Bueno, aquí les pongo un ejemplo de lo que es una ficha de lectura, ¿verdad? Vean que aquí se ponen los datos, después viene un resumen, palabras claves, valoración personal, la valoración de ustedes sobre el libro, ¿verdad? Y bibliografía que pueda ser útil para complementar más el tema de ese libro. Por ejemplo, si van a hacer una ficha del libro de Fogel de los ferrocarriles, una bibliografía útil sería ahí el libro de Rustov y el libro de John Cotsworth, por ejemplo. O si hacen una ficha del libro de Américo Castro, una ficha de lectura del libro de Américo Castro, pueden agregar una parte al final, bibliografía útil, y poner el libro de Sánchez Albornoz, como aquel libro que debatió esa hipótesis de Américo Castro. Y eso va en bibliografía útil. Entonces ya ustedes van armando, van mapeando el conocimiento que adquieren a partir de la lectura de obras académicas. Y bueno, el último tema que me gustaría plantearles a ustedes tiene que ver con un debate interesante que hay en nuestra disciplina histórica, entre narrativa literaria y la narrativa histórica, ¿verdad? Es decir, que eso no la literatura que hay para conocer sobre ese proceso. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta son las diferencias, ¿verdad? Los textos académicos de historia parten de un eje analítico. Hay que desarrollar un bagaje teórico, plantearse objetivos, una pregunta de investigación, y eso le pone límites a la imaginación. Es decir, no podemos imaginarnos cosas si no están debidamente sustentadas en documentos, en bibliografía, ¿verdad? Se inscriben, como dijo Iván Molina, que es un investigador que se ha metido mucho en estas reflexiones en Costa Rica, dentro del paradigma de las ciencias sociales. Ya el paradigma de las ciencias sociales, que son carreras académicas, maneras de aproximarse a la realidad social a partir de modelos científicos que ya han sido probados, también nos pone límite a la imaginación, ¿verdad? Hay una crítica y una producción juntas, es decir, los mismos historiadores y historiadoras van a criticar el producto que yo escribo en un texto académico, que tiene que estar con sustento documental y teórico. Por lo tanto, no hay una ficción explícita. ¿Por qué? Porque todo esto me pone límites a la imaginación. Yo no puedo escribir cualquier cosa si no está debidamente sustentada bajo un método, bajo la aplicación de que engloban un método y bajo un eje analítico que parte de plantearse una pregunta, plantear objetivos, cambiarlas, alterar la hipótesis, etc. Y por otro lado está la narrativa literaria, las novelas históricas, por ejemplo, que a diferencia de un texto académico, como bien dice Iván Molina, le dan mucha centralidad a la forma, a la escritura. Desde luego que un texto académico bien escrito es bienvenido, pero nos vamos a fijar mucho en el texto académico, en los contenidos, en el fondo. En la narrativa literaria, en la novela histórica, se le da mucho énfasis a la forma, ¿verdad? Y ahí se permiten las distorsiones históricas, como omisiones de acontecimientos, anacronismos, porque hay una imaginación sin límites. No estamos sujetos a un eje analítico, a un paradigma de las ciencias sociales. En la novela histórica, el escritor, el novelista, no está sujeto a eso. Puede aplicar arbitrariedades a la hora de
de exponer, ¿verdad? Y la crítica literaria es un gremio aparte del mismo escritor. Es decir, el escritor hace una novela, escribe una novela, y van a haber críticos literarios que emiten un criterio sobre esa novela. Mientras que en historia es dentro del mismo gremio de historiadores donde se produce y se critica o se valoriza la investigación. En la narrativa literaria es diferente. Hay un gremio que es los críticos literarios. Entonces vean que son textos muy distintos. Son libros de novela histórica. Ahora bien, la novela histórica tiene ciertas ventajas que yo quisiera resaltar acá. Puede despertar el interés por el pasado y por los hechos históricos. ¿Sí? Muchas personas que posiblemente no muestran interés en el pasado o en conocer sobre historia por diversos motivos, se pueden ver interesados en indagar más sobre la historia a partir de haber leído una novela histórica. Es decir, la novela les despertó el interés. El escritor tuvo que leer investigaciones históricas para conocer la época donde se ubica su trama. Claro que sí. Un historiador que quiere escribir una novela sobre, qué sé yo, el asedio de una ciudad en la antigüedad, ¿verdad? Por lo general se va a informar sobre cómo fue ese asedio y ahí tiene que leer textos académicos de investigaciones históricas que se hicieron sobre eso, ¿verdad? Humberto Eco, por ejemplo, autor de muchas novelas históricas, como El nombre de la rosa, era una persona que también escribía textos de historia, ¿verdad? Él era especialista en semiótica, en comunicación, pero en el fondo era una persona que indagaba mucho sobre arte medieval, sobre comercio, y leía muchos obras históricas sobre esos temas. Y eso le ayudaba a él a la hora de redactar sus novelas. El nombre de la rosa, Baudolino, El péndulo de Foucault, y un montón de novelas históricas que escribía Humberto Eco como un hombre con un bagaje intelectual, una serie de conocimientos autodidactas admirables, ¿verdad? Lo otro es que tuvo que leer novelas, investigaciones históricas, ficcionalización de personajes históricos. Aquí está permitido ficcionalizar los personajes históricos. No es lo mismo leerse una biografía de Napoleón que leer una novela sobre Napoleón. En la biografía ustedes van a ver todo aquello que la documentación pueda sustentar sobre cómo era Napoleón cuando era niño, por ejemplo. Pero en una novela histórica sobre Napoleón, ahí ustedes van a ver emociones, sentimientos de Napoleón, que es pura ficción, porque tal vez la documentación no respalda eso, pero que el escritor de la novela se imagina y le da una ficcionalización del personaje. Ahora bien, ¿puede servir la novela histórica para conocer el pasado? Yo diría que puede despertar el interés, pero lo ideal es que toda persona que le despertó el interés por un acontecimiento pasado a partir de la lectura de una novela, ya una vez con ese interés despierto, recurra a las obras académicas. Es decir, la novela histórica no puede sustituir una obra académica, porque la obra académica parte de un eje más analítico y menos ficticio. Entonces lo ideal es que sí, el interés lo despierte la novela histórica, que muchas veces son muy fidedignas a lo que pudo haber pasado, ¿verdad? Pero que ahí está permitida la ficción, la imaginación. Y lo ideal, a mi criterio, es que una vez despierto ese interés, orientar a la persona para que lea lecturas académicas, investigaciones académicas, ojalá amenas en su escritura, aunque no siempre es posible, ¿verdad? Y así ya adquiera un conocimiento más integral, ¿verdad?
y menos ficticio o imaginado del pasado. Ahora, la novela histórica también puede ser una fuente primaria. Esa es la otra diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, una persona de la novela francesa del siglo XIX, desde el punto de vista de historia de la literatura, puede tomar una novela como Nuestra Señora de París, por ejemplo, y analizarla como si fuera un documento histórico. Ese es otro escenario distinto. Es otro escenario muy diferente. Y bueno, pues hablando un poco de novelas históricas, yo quería comentarles algunas que me parecen muy interesantes. Ya les mencioné a Humberto Eco con El nombre de la rosa, pero hubo un escritor serbio, Milorad Pavic, que murió en 2009, que hizo importantes novelas históricas, como esta, el diccionario Hazard, ¿verdad? Es un diccionario, bueno, es una novela histórica que está publicada en 2 volúmenes. Uno es ejemplar masculino y el otro es ejemplar femenino. Y la diferencia de un ejemplar con otro son solo 4 líneas al final, que cambian completamente la historia de un libro y otro. Y es una novela escrita en forma de diccionario, donde no hay un orden para leer la novela. Ustedes pueden empezar desde el final al principio, o del principio al final, o del medio al final y devolverse. ¿Por qué? Porque aquí en esta novela histórica, el diccionario Hazard, se le da mucho énfasis a la forma, cosa diferente a una investigación histórica sobre los házaros, ¿verdad? Que fue como una cultura que se desarrolló en estas zonas de Europa del Este, Rumanía, Ucrania, ¿verdad? Y que siempre judíos, musulmanes y cristianos intentaron decir que los házaros eran cristianos, que eran musulmanes o eran judíos. Cada uno intentó dar una versión sobre los házaros para decir, no, ellos eran judíos, dicen los judíos, los cristianos dicen que eran cristianos y los musulmanes dicen que eran musulmanes. Y Pavic lo que hace en esta novela es presentar cada una de esas versiones, judía, cristiana y musulmana, sobre la historia de los házaros, ¿verdad? Y tiene otra novela llamada Paisaje pintado con té, donde igual se le da mucho énfasis a la forma, a cómo se escribe, a la escritura. Esta novela es rarísima, empieza como cuento, después pasa a una escritura tipo novela y de pronto pasa y plantea poemas, después pasa a un ensayo. Son muchos géneros que se mezclan, ¿verdad? Es una novela compleja, muy compleja, Paisaje pintado con té, porque de pronto ustedes están leyendo un ensayo casi de un periodista y inmediatamente te pone unos poemas, todo escrito por Pavic. Después vuelve a la novela, ven, y es una novela histórica. Entonces, en estas novelas, en este tipo de obras, se le da mucho énfasis a la forma. Pavic también tiene otra novela que se llama El último amor en Constantinopla, que supuestamente hay que leerlo con las cartas del tarot. Al final de la novela viene el tarot y hay que recortarlo y leer los capítulos según les va marcando las cartas, ¿verdad? Entonces es como un caso extremo, interesante. Aquí está. Extremo, interesante de la forma, ¿verdad? De la forma. Y esto no lo tenemos en la narrativa histórica. En un libro de historia ustedes no van a ver énfasis en la forma. Van a ver más énfasis en cómo sustento el argumento, cómo sustento la metodología, un esquema de escritura muy académico, mientras que en la novela histórica, ¿verdad? No hay límites para eso. Vean, por ejemplo, otra novela, una novela que a mí me gusta mucho, La Casa Verde de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? La Casa Verde de Mario Vargas Llosa es una novela que tiene cierto tinte histórico porque, por ejemplo, en ella se habla muy bien de todo el proceso de extracción de caucho en el río Amazonas,
Igual, hay otras novelas de él que sí son muy históricas. El sueño del Celta, La guerra del fin del mundo. Pero en La Casa Verde, yo diría que tiene un cierto tinte de novela histórica para los que quieran leer un poco sobre la extracción de caucho en el Amazonas, por ejemplo. Eh, y también de las dictaduras en Perú. ¿Y qué pasa? Vargas Llosa, aquí tengo una frase de él, eh, bueno, de un prólogo que él escribió, donde él deja en claro su obsesión por la forma en esta novela. Dice: La Casa Verde fue mi primera tentativa para escribir una novela total, es decir, la gran novela. Una historia que pareciera un microcosmos, menos inocente y áspera que la anterior, La ciudad y los perros, más refinada y sensual y más difícil de leer. Y vaya que es difícil de leer La Casa Verde. Y dice él, dice el mismo Vargas Llosa: La Casa Verde está en un límite que me ha llegado a traspasar, aquel en el que la forma literaria deja de serlo y se vuelve tema. Vean qué frase más fuerte. La forma literaria deja de serlo y se vuelve tema. Contenido, porque sus juegos, alardes, pirotecnias verbales y fantasías estructurales avasallan y terminan afantasmando todo lo demás. Esta novela es muy interesante porque Vargas Llosa se basó en la literatura norteamericana de autores como William Faulkner, Ernest Hemingway, donde se rompe la forma. Es decir, no hay una secuencia en la historia, en la trama, sino que aquí son varias historias que se cuentan, que no guardan relación una con otra, y solo al final de la novela se amarra todo. Todo se amarra al final de la novela. Entonces es influencia de la literatura norteamericana llevada a una novela sobre una realidad latinoamericana de mediados del siglo XX, con mucha inspiración de la literatura norteamericana, como les dije, estadounidense. Y tiene una capacidad de crear atmósferas admirables, ¿verdad? Si ustedes leen esta parte, que es la primera con la que empieza la novela, dice: el sargento echa una ojeada a la madre Patrocinio y el moscardón sigue allí. La lancha cabecea sobre las aguas turbias entre dos murallas de árboles que exhalan un bajo quemante pegagoso. Están en el Amazonas. Ovillados bajo el Pamacari, desnudos de la cintura para arriba, los guardias duermen abrigados por el verdoso amarillento sol del mediodía. La cabeza del chiquito yace sobre el vientre del pesado. El rubio transpira a chorros. El oscuro gruñe con la boca abierta. Están dormidos por ese calor que hace. Una sombrilla de genes escolta la lancha. Entre los cuerpos evolucionan mariposas, avispas, moscas gordas. El motor ronca parejo, se atora, ronca, y el práctico Nieves lleva el timón con la izquierda, con la derecha fuma, y su rostro muy bruñido permanece inalterable bajo el sombrero de paja. Estos selváticos no eran normales. ¿Por qué no sudaban como los demás cristianos? Tiesa en la popa, la madre Angélica era una monja. Está con los ojos cerrados. En su rostro hay lo menos 1000 arrugas. A rato saca una puntita de lengua, sorbe el sudor del bigote y escupe. Pobre viejita, no estaba para estos trotes. ¿Ya? Vean la atmósfera que genera esta novela. No sé si ustedes la sienten, pero se siente ese calor, ¿verdad? Ese bochorno tremendo, ese sol, ¿verdad? Esto es narrativa, ¿verdad? Esto es literatura. Uno en una novela, en una investigación histórica, no puede imaginarse estos escenarios. Es un formato muy diferente, ¿verdad? Bueno, para ir terminando, aquí les pongo un contraste, por ejemplo, entre lo que dice una investigación histórica sobre la hacienda y más adelante, como lo vamos a ver, lo que dice una novela.
Vean este libro. Este libro es un libro académico escrito por un sociólogo chileno llamado Sistemas Agrarios en América Latina, de la etapa prehispánica a la modernización conservadora. Y Jack Chonchol aquí describe lo que es una hacienda. Dice, en cierto sentido se puede decir que no es solo una empresa económica, sino también un modo de vida que tenía su racionalidad en el contexto del desarrollo económico, social y político de la época y que fue evolucionando a medida que las condiciones cambiaban. Esto es una hacienda, esa gran propiedad, ¿verdad? Su gran problema fue siempre no tener la disponibilidad de tierra, lo que en un principio logró fácilmente, dada la gran abundancia de tierras, el sistema de mercedes y el dominio de la conquista, sino el de disponer de mano de obra suficiente. Es decir, las haciendas eran grandes propiedades, pero con poca mano de obra. Si en un comienzo los métodos de obtención de estas fueron bastante coercitivos, encomienda, mita, esclavitud, con el correr del tiempo fueron evolucionando y existieron complejos procesos de adaptación, el peonaje, la concertación, aparcería, arriendo, ¿verdad? Fueron muy importantes también para el funcionamiento de las haciendas las relaciones paternalistas. Bueno, ya esto se ha cuestionado, pero ubiquémonos un poco en este discurso, que se establecieron entre el hacendado y sus dependientes, es decir, una relación de paternidad entre el hacendado y quienes trabajaban para él, los peones acasillados o los mozos, ¿verdad? Y la seguridad que estos obtenían para su supervivencia, aunque a menudo carecían de libertad para buscar otras alternativas, la dependencia por deuda. Los dependientes no podían tener relación con el resto de la sociedad sino a través del hacendado. Entonces, esto es lo que dice una obra académica, ¿verdad?, sobre la hacienda. Ahora vean lo que dice una novela histórica sobre la hacienda. Este es el inicio del capítulo 2 de la novela Doña Bárbara, de 1929, de Rómulo Gallegos, una novela venezolana. Y dice este capítulo, en la parte más desierta y bravía del Arauca estaba situada el hato de Altamira, primitivamente unas 200 leguas de sabanas feraces que alimentaban la hacienda, más numerosa que por aquellas soledades hacía y donde se encontraba uno de los más ricos garceros de la región. Lo fundó en años ya remotos don Evaristo Luzardo, uno de aquellos llaneros nómadas que recorrían y todavía recorren con sus rebaños las inmensas praderas del Cajón del Cunaviche, pasando de este al del Arauca, menos alejados de los centros de población. Sus descendientes, llaneros genuinos de pata en el suelo y garrasí, que nunca salieron de los términos de la finca, la fomentaron y ensancharon hasta convertirla en una de las más importantes de la región. Sus descendientes, ¿verdad?, que ya se convirtieron en llaneros genuinos, nunca salieron de los términos de la finca. Es lo mismo que nos decía Jack Chonchol sobre la relación paternalista que hay en estas grandes propiedades, ¿verdad?, en estos grandes latifundios. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de lo que dice una obra sobre un modelo de hacienda clásico y lo que podemos ver en una novela histórica sobre una gran propiedad, sobre un latifundio. ¿Cuál es mejor que la otra? No podemos decir eso, son diferentes. Uno es diferente de la otra. Eso sí, la novela no puede sustituir a la obra académica como una manera de aproximarme de una forma más veraz al pasado. ¿Por qué? Porque en la novela hay imaginación, mientras que en la obra académica hay ciertos límites a la imaginación, ciertos, siempre va a haber imaginación, yo creo, y siempre hay algo de ficción, por supuesto. Pero hay ciertos límites por ser de una naturaleza muy diferente. Bueno, jóvenes, esto es lo que yo les quería mostrar. No sé si cumplí las expectativas cuando me hicieron el planteamiento.
Pero pues me dio mucho gusto haber tenido esta conversación con ustedes y no sé qué dinámica sigue. Lo dejo en manos de los organizadores. Bueno, muchas gracias, profe. De verdad es importante, ¿verdad? Tener este esquema por lo menos mental cuando uno está leyendo, por lo menos cuando uno empieza a leer, yo creo que es más importante, porque bueno, yo recuerdo que cuando empezaba a leer decía, pero ¿qué es lo que empiezo a leer? ¿Verdad? De tantas cosas que hay. Y luego, de tanto que uno lee, más bien la memoria lo traiciona. Y uno dice, sí, yo recuerdo que yo leí este libro, pero ya a uno se lo olvidan el tipo de lecturas que uno hizo, los comentarios que tuvo, ¿verdad? Y por lo menos las relaciones que hacía con otros textos. Entonces, en ese sentido, yo creo que las técnicas que usted nos enseña aquí, ¿verdad? En esta presentación son bastante interesantes. Yo voy a ser esté seguro de esas personas que le escriba para saber cómo hacer una de esas fichas bibliográficas y empezar con eso. Eh, no sé si hay preguntas, comentarios. Podemos empezar esta parte. Handel tiene la mano levantada, entonces le doy la palabra a Handel. Hola, buenos días, ¿qué tal, profesor y compañeros? Sí, yo le tenía, digamos, un comentario con respecto al asunto de quizás algunos aspectos a priorísticos a llevar a cabo como un ejercicio del estado de la cuestión general, ¿verdad? Uno como investigador, bueno, en mi caso, que soy estudiante de la carrera de historia, y es que yo siempre he tenido, digamos, esta inquietud en cuanto a los profesores que digamos, tienen un enfoque, digamos, que se adhieren a cierta corriente historiográfica y que al final, bueno, pues eso se ve sumamente influido en la manera en que dan los cursos, ¿verdad? Y es el asunto de, por ejemplo, ¿verdad? Un profesor se adhiere quizás, bueno, como es el caso de usted, a la historia económica. em, Cómo uno empieza, digamos, quizás a desarrollar ese interés por empezar a investigar problemas a partir de esa corriente a la que uno se adhiere, ¿verdad? Y es que hace poco lo hablaba con un compañero y es decir, cómo es que los profesores saben tanto, ¿verdad? Cómo es que pueden dar un, distintos cursos, ¿verdad? Y empaparse tanto bibliográficamente. Evidentemente hay un trabajo detrás, ¿verdad? Pero ciertamente quizás también haya un cierto elemento de depuración de la información a partir de un énfasis que se hace, ¿verdad? Eh, como digo, digamos, esa corriente historiográfica a la que se adhieren y quizás también a los problemas que investigan y que se ven reflejados en sus cursos, ¿verdad? Que, bueno, ciertamente me habría gustado, ¿verdad? Que se comentara quizás un poco más de eso o ciertamente también en alguna parte lo vi reflejado, ¿verdad? Entonces, en realidad no tendría así como ninguna pregunta, sino más bien ese comentario, ¿verdad? No sé si quiere comentar algo respecto a eso, profe. Sí, claro. Eh, este, Handel, ¿me puedes plantear entonces exactamente sobre qué quieres que te haga el comentario? Porque me parece interesante lo que sugieres, pero ¿qué sería exactamente o cuál sería exactamente el punto? No, no, de este asunto, ¿verdad? De cómo uno se decanta por una corriente y una serie de problemas, ¿verdad? Ok. Ujú. Ujú. Ok, cómo uno se decanta por una corriente y una serie de problemas. Bueno, eso tiene que ver no solo bueno, con los gustos, ¿verdad? Con lo que uno le llame la atención como persona, pero también con la misma práctica de investigar, ¿verdad? Con el mismo hecho de investigar. Cuando tú hagas tu primera investigación sobre el tema que quieres,
posiblemente si te orientan bien en esa investigación, vas a encontrar otro tema que no va a dar tiempo para abarcarlo, porque tienes que ser muy concreto, pero vas a decir, no, después sigo con ese otro tema. Y ahí es donde van surgiendo los intereses, ¿verdad? Van surgiendo los intereses. Puede pasar que llegue un momento en el cual ya trabajaste mucho, qué sé yo, historia política, y a raíz de esa experiencia te llama la atención un tema más de historia, podría ser historia cultural. Entonces puedes cambiar a historia cultural. Eso sí, va a tomar mucho tiempo conocer literatura, autores y todo. Te va a tomar mucho tiempo ese cambio, pero también puede terminar haciendo historia cultural, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con la madurez intelectual de la persona, que cambia con el tiempo, cambia con el tiempo. Si usted pone, por ejemplo, investigadores muy veteranos a que lean los primeros trabajos que escribieron, seguro se ríen o dicen, no, ¿cómo puse eso? Pero ¿qué pasa? En aquel momento tenían otros intereses, otras inquietudes. Ahora lo ven diferente. Una investigación es como el reflejo o una fotografía de lo que usted pensaba en algún momento. Entonces, cuando ya tú tengas más edad y revises tus primeras investigaciones, vas a decir, bueno, es que este era yo cuando estaba joven, así pensaba yo cuando estaba joven. Ahora, desde luego que por la trayectoria que he recorrido, veo las cosas un poco diferentes. Después, mira, hay otra cosa. Al menos desde el punto de vista como investigador histórico, te puedo decir que uno tiene ciertas habilidades y destrezas que aprendió en la carrera, que en algún momento te van a servir para trabajar temas que no son de tu especialidad. Por ejemplo, bueno, a mí no me ha pasado, pero si a mí me dieran cursos que son muy diferentes a mi especialidad, que es historia económica, bueno, de hecho me ha pasado, ¿verdad? Pues yo tendría que empaparme sobre ese otro tema, porque así pasa en las universidades, no siempre se tiene a la persona en curso, sino que a veces hay que turnar a los docentes por diversos motivos. Pero ¿qué pasa? Handel, uno tiene ciertas destrezas que le permiten al menos ubicar los autores más serios sobre ese nuevo tema del cual tengo que impartir el curso. O contactar a personas que me puedan recomendar bibliografía. Lo mismo para una investigación. A mí me ha tocado hacer investigaciones que no fueron de mis temas de especialidad en las tesis que he hecho, de maestría o de doctorado, pero tengo ciertas destrezas en cuanto a búsqueda de información, crítica de documentos, revisión bibliográfica, que me permitieron hacer esas investigaciones. ¿Por qué? Porque son destrezas muy universales que uno tiene y que se pueden aplicar para cualquier tema. Lo ideal es que tú trabajes siempre tu área. Eso es lo ideal. Eso es lo que yo creo que es lo ideal, ¿verdad? Pero en algún momento, por motivos laborales, por ejemplo, pues no te queda otra que cambiar el chip, irte por otro tema. Y es ahí donde uno al menos desarrolló destrezas y habilidades para buscar la información bibliográfica más atinente a ese tema, más seria sobre ese tema, buscar orientación y hacer algunas interpretaciones al respecto, porque uno es historiador. Y a uno como historiador o historiadora no le van a preguntar solo sobre los temas que trabajas. A veces te van a preguntar sobre otros temas y uno tiene que tener cierto bagaje y conocimientos. A mí me han preguntado sobre el Imperio Romano, por ejemplo. No seré yo especialista en el Imperio Romano, pero eso me ha obligado a consultar a colegas o buscar libros recientes sobre el Imperio Romano para más o menos darme una idea y darle una respuesta. Tal vez no la ideal, pero una respuesta más o menos completa a esa consulta que me hicieron del Imperio Romano, por ejemplo.
Y eso es algo que es una destreza que hay que tener. Cambiar de pronto el chip, ¿verdad? Y de ahí, pues, hay que desarrollarla con el tiempo. Poco a poco se va a ir desarrollando. Ujú. Muchas gracias por la respuesta, profe. Sí. Ok, Michael Baella tiene una pregunta. Dice que respecto a la relación historia como disciplina y la novela histórica, surge el interés por la ficción en ambas partes. Entonces, ¿cuál es el papel de la ficción en la historia? Si sabemos que en la historia hay mitos que se pueden ver como ficción. Muy, muy interesante. Bueno, es que la investigación histórica puede estudiar lo ficticio. Por ejemplo, la investigación histórica puede estudiar bajo todo un esquema analítico, un eje analítico, la mitología. Y eso no significa que el resultado de esa investigación sea ficticio, no. Está estudiando lo ficticio como un fenómeno. Pero una cosa es eso y otra cosa es hacer yo ficción. ¿Me explico? Yo puedo ser historiador de lo ficticio. Y para eso hay técnicas, para estudiar lo ficticio, para estudiar el mito. Pero otra cosa es que yo haga ficción en mis investigaciones. Ya eso es diferente. Eso es como el antropólogo que se va a estudiar el chamanismo en una comunidad rural en Guatemala y a través de una estrategia participativa se tiene que insertar en la comunidad eh, para ver el chamanismo y termina convirtiéndose el antropólogo en un chamán. Que eso ha pasado. Tengo entendido yo que ha pasado. Entonces él ya deja de lado su eje analítico crítico propio de su disciplina y dice, no, yo me convierto en un chamán y se hace chamán. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Entonces, puedo estudiar lo ficticio desde la historia, por supuesto. ¿Por qué la gente cree en mitos, en explicaciones sobrenaturales? Eso es un tema muy interesante que se ha trabajado. Y para eso hay técnicas, metodologías, enfoques teóricos para estudiar eso. Mark Bloch lo había hecho un poco con los reyes taumaturgos. ¿Por qué la gente cree en la imposición de manos para curar a las personas de los reyes taumaturgos, ¿verdad? Pero eso es muy diferente a que yo eh, plantee una ficción en la investigación ya explícita. Es decir, lo ficticio es un objeto de estudio. Ya si yo hago ficción es otra cosa, ¿verdad? Es otro esquema. Espero que le haya quedado claro a Michael la diferencia y si no, pues me lo dices o me escribes y ahondamos en el tema. Ok, ya tiene la mano levantada. Le doy la palabra a usted. Más que todo, cuando habla del mito, también me llama la atención porque muchas veces los mitos encierran una verdad. Tal vez no tanto como que pasó así, porque son interpretaciones, pero por ejemplo, el mito de la inundación, hay estudios que dicen que sí hubo inundaciones en las épocas de glaciación, entonces son elementos que tal vez hay que verlos con cuidado porque la gente tiene que un mito es 100% mito, ¿verdad? 100% una mentira y pueden encerrar en ellos mismos verdades que nos pueden, ¿verdad?, servir. Entonces me llama la atención con el profe que me mencionó. Sí, claro, Janina. Sí, no, eso es como las narrativas. Ahora que hay una guerra en Europa del Este, las narrativas a veces que hay de ambos bandos, pues sí, a veces no se concretizan en hechos, pero sí mueven un poco, sí, sí plasman cierta realidad en cómo se desarrolla el conflicto. Lo mismo son los mitos. Tú pones el ejemplo del diluvio. Hay investigaciones que hablan de grandes inundaciones, ¿verdad? Ahora, si lo vemos como un relato literario, ahí es donde entra lo mitológico, ¿verdad? Eh, por ejemplo, no sé si han leído el libro de Job del Antiguo Testamento.
donde hablan de toda la historia de Job y de la apuesta que hace Dios y Satán por someter a Job a un martirio tremendo para corroborar si le iba a seguir dando gracias a Dios, ¿verdad? Hasta por la desgracia. De eso trata el libro de Job. Job era un hombre muy adinerado, que tenía un montón de rebaños, etcétera, y le daba gracias a Dios por todo. Y una vez le dice Satán a Dios, bueno, él te da gracias porque está muy bien, pero si usted le pone las adversidades, te seguirá dando gracias. Y Dios le dice a Satán, de ahí sí, pues hagamos la prueba. Eso sí, no me lo mate. Hágale lo que quiera, pero no lo mate. Y Satán le mata a los hijos, le mata a los rebaños, le manda una enfermedad tremenda. Y Job le seguía dando gracias a Dios hasta por la adversidad. Y Dios le decía a Satán, ves, estás fallando. Él me sigue dando gracias a mí, porque, ¿verdad? Y todo eso. Bueno, esa es como la parte literaria del Antiguo Testamento, donde aparece Dios haciendo una apuesta con Satán, ¿verdad? Pero arqueológicamente hay unas tablillas, esto yo lo leí hace mucho tiempo, jóvenes, igual, indaguen más en el tema si les interesa. Yo recuerdo haber visto un documental muy serio sobre unas tablillas que encontraron en una región de Irak que están escritas en un idioma que no recuerdo cuál era, donde se describía la historia de un hombre que le pasaron muchas desgracias y que vivía muy bien y le pasaron tremendas desgracias y que la gente admiraba que él agradecía las desgracias. Entonces dicen que por esa historia que pasó hace miles de años, que quedó en esas tablillas, pudo haberse basado después la historia de Job, ¿verdad? Y Job como tal pareciera una ficción, porque ahí nos habla de Dios, del diablo, haciendo una apuesta. Dice que Job vivió no sé cuántos cientos de años, y ahí viene toda la ficción de esa parte del Antiguo Testamento. Pero en el fondo, arqueológicamente, al parecer, sí existió una persona que le pasaron muchas desgracias, según tablillas arqueológicas encontradas en Irak, ¿verdad? Sí. Ok, Kendall. Y cerramos esta parte ya con la intervención de Kendall. Sí, bueno, buenos días, profe. Bueno, aprovechando un poco de esta experiencia, quisiera pedirle hoy tal vez unas recomendaciones, que es qué cuidado deberíamos de tener al leer obras que plantean tesis de matices contrafactuales o prospectivas, ¿verdad? Partiendo de que hay que considerar de que estas son, qué cuidados hay que tener a la hora de elaborar una síntesis sobre estas obras, si hay que considerar que también estas obras tienen una antítesis, ¿verdad? Que es fuerte. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podría dar? Sí, bueno, yo creo que la historia contrafactual es un área interesante. Al menos personalmente la considero muy interesante. Desde luego que pues no se sostiene mucho porque es partir de escenarios que no ocurrieron y tenemos que centrarnos en lo que decimos que ocurrió o lo que las fuentes nos dicen que pudo haber ocurrido, ¿verdad? Pero la historia contrafactual, al menos desde la historia económica, me parece a mí que es un área que ojalá se explore a futuro en otros países, ¿verdad? Porque los resultados que se han obtenido cuando hay investigadores que lo han hecho han sido muy sugerentes y tampoco es tan ficticia en el sentido de que sí tienes que utilizar modelos estadísticos muy sofisticados para hacer las estimaciones, ¿verdad? Aunque en algunos casos no hay modelos estadísticos. Pero a mí me parece que personalmente creo que es muy interesante. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, hay un historiador británico que ha escrito historia contrafactual. De hecho, por aquí tengo un libro de él. Este es. Se llama Niall Ferguson, ¿verdad?
Neil Ferguson, autor de este libro, El triunfo del dinero, que es como una historia financiera del mundo, como él le pone acá. Es un autor muy polémico, porque tiene una posición muy a favor del mercado y todo eso, entonces para algunos es polémico, pero él sí ha hecho libros de historia contrafactual. ¿Qué cuidados hay que tener? Bueno, revisar la metodología, si es que la hay. Fogel usa metodología, ¿verdad?, para sus trabajos econométricos. No creo que Ferguson haya usado muchos métodos sofisticados, pero revisar un poco los métodos que usan, indagar un poco sobre ese escenario que él plantea como ficticio, que no se dio. Creo que en uno de los textos dice, ¿qué pasa si Hitler hubiera ganado la guerra? ¿Verdad? Eso te invita a leer más sobre el nazismo, por ejemplo. Entonces, ver qué tan convincente es el argumento, ¿verdad? Qué tan convincente es el argumento a partir de lo que ya se ha indagado, ¿verdad? Qué tan convincente es el argumento de que el nazismo se hubiera expandido por todas partes del mundo, tomando en cuenta cómo era que se articulaba el nazismo cuando realmente existió. Y ese es un ejercicio que uno puede hacer. Bueno, ¿qué tan convincente es esto? ¿Realmente tenía capacidad el nazismo de haberse expandido por Norteamérica después de haberse lanzado a invadir la Unión Soviética? ¿Había capacidad para lanzar una invasión militar al otro lado del Atlántico? Posiblemente no, pero ahí viene ya el criterio. Es un ejercicio interesante, pero es ver los alcances de aquello que pudo haber pasado a partir de lo que realmente pasó, y de ahí te invita a leer más sobre el tema, ¿verdad? Y estudios prospectivos también es un tiempo que hay que empezar a explorar, yo creo, atreverse a lanzar escenarios. Hay disciplinas que sí lo hacen, la economía lo hace. La economía lo hace porque ahí hay otra serie de condiciones que lo permiten. El precio del petróleo, por ejemplo, se cotiza a 3 meses. Entonces dicen, bueno, ¿cómo va a estar el precio del petróleo en 3 meses a partir de la situación actual? ¿Verdad? Los historiadores lo pueden hacer, pero tiene que haber cuidado, porque si partimos de una perspectiva a partir de condiciones presentes, las condiciones presentes las estamos viviendo, las estamos interiorizando. Y eso puede permear mucho el pronóstico que se pueda hacer, ¿verdad? Y no hay métodos para eso. Al menos yo no conozco métodos para eso. Por eso no es algo que se suele hacer, ¿verdad? Pero sí me parece a mí que son ámbitos sugerentes que no hay que descartar por el hecho de tener un contenido ficticio muy elevado. Perfecto, muchas gracias. Solo queda darle las gracias a usted también, profe, por esta exposición, tanto en el balance que hay que tener, ¿verdad? Con las fuentes literarias y las fuentes históricas, todos los consejos que nos dio sobre las formas, ¿verdad? También para mantener estas reflexiones, la triangulación, ¿verdad? Que hay que hacer también con los libros, como los ejercicios que usted acaba de hacer, y finalmente para llegar a algún tipo de conocimiento de verdad, para estar actualizado con la temática. Entonces, de parte de la asociación, le queríamos dar las gracias, ¿verdad? Y esperar que surja alguna otra actividad en la que le propongamos participar también, ¿verdad? Porque estamos realmente contentos con usted y todo lo que ha hecho por la asociación. Bueno, yo les quiero agradecer, ¿verdad? Les quiero agradecer por el espacio, por la invitación. Repito, da mucho gusto empezar una semana así, ¿verdad? Así que muchas gracias, y sí, yo creo que tanto su servidor como varios profesores en la escuela siempre estaremos dispuestos a darles el espacio cuando ustedes lo soliciten para intercambios de esta índole. Así que muchas gracias.